Hola amigos, hoy hablaremos de Benito Mussolini, el dictador italiano quien gobernó Italia durante la Segunda Guerra Mundial. En este canal ya hemos hablado de dictadores, líderes o cancilleres del eje como Hitler, Hirohito Ue Hideki Toujou, y ahora hablaremos sobre este dictador italiano fascista que estuvo años en el poder hasta 1945, que fue fusilado junto con su esposa y su gabinete. Que bueno, aquí comencemos a narrar la historia de este dictador. Benito Amilcare Andrea Mussolini, nacido en Predappio, el 29 de julio de 1883 hasta su muerte en Giulino, el 28 de abril de 1945, conocido como Benito Mussolini, fue un político, militar y dictador italiano, líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano, y presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Posteriormente fue duce, guía de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945, año de su fusilamiento. Mussolini estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Afiliado al Partido Nacional Fascista durante la mayor parte de su vida política, Mussolini lideró el Partido Fascista Republicano entre 1943 y 1945, siendo este el último partido político al que perteneció. Previo a su afiliación al Partido Nacional Fascista, Mussolini fue expulsado en 1914 del Partido Socialista Italiano, partido del que había sido integrante a comienzos del siglo XX, por sostener posturas nacionalistas y redentistas contrarias al internacionalismo de los principales líderes socialistas. En 1922, ya afiliado al Partido Nacional Fascista y como líder del mismo, organizó la Marcha sobre Roma, tras cuya victoria fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Mussolini obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del panitalianismo, el expansionismo y el anticomunismo, sirviéndose de su influencia militar apoyado por la eficiente propaganda fascista y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Fue nombrado presidente del Consejo de Ministros Reales en diciembre de 1922, y por la escasa oposición del rey Víctor Manuel III, logró disolver el Parlamento y asumir así el mando supremo del Estado itálico. Transformó el Reino de Italia en el segundo imperio colonial italiano y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología fascista. El objetivo de Mussolini era hacer realidad el concepto de la Gran Italia basado en la absoluta hegemonía de Roma en el mar Mediterráneo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de dotar a Italia de un gran poder, autoidentificándose como el sucesor legítimo del Imperio Romano, teniendo al pueblo italiano como principal beneficiario de este y, en segundo plano, a otras poblaciones que viviesen dentro de la península itálica y los territorios de altremar como Albania y Libia. Promovió el desarrollo armamentístico de Italia y, tras la invasión de Etiopía por las Forze Armate el 2 de octubre de 1935 y la firma del Pacto de Acero junto con Alemania en 1939, al año siguiente se dio inicio a la participación italiana en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las campañas italianas, las fuerzas de las nuevas potencias del eje sucesor del Pacto de Acero, pues en 1940 había ingresado Japón a la alianza, se encargaron de invadir la península balcánica, África del Norte y el Cuerno de África, así como algunas áreas de Francia. Esas conquistas territoriales decrecieron de forma paulatina después de la Segunda Batalla de El Alamein, hasta 1943, cuando los ejércitos aliados lograron tomar el control de toda África y el Mediterráneo. En los meses de 1943, durante la caída de la isla de Sicilia, Mussolini fue arrestado por el Gran Consejo Fascista por orden del rey Víctor Manuel III en un intento por evitar la invasión aliada de la Italia continental. Fue encarcelado en un hotel del área natural del Gran Sasso de Italia. Adolf Hitler ordenó la operación de rescate mientras invadía el norte de Italia, en donde creó la República Social Italiana en contraposición del Reino del Sur, régimen italiano que había realizado un armisticio con los aliados. La nueva república en teoría representaba la continuación del Segundo Imperio Italiano, aunque en la práctica funcionó como un estado títere de Alemania. Mussolini decidió escapar ante la inminente invasión aliada de la República Social Italiana en 1945. Junto a su amante Clara Petazzi y otros altos jerarcas fascistas, intentaron llegar a la frontera con Suiza haciéndose pasar como una delegación diplomática española.
En el camino una patrulla de partisanos comunistas reconocieron el engaño y detuvieron a todo el camión que los llevaba. El partisano Urbano Lesaro fue el encargado de fusilar el 28 de abril de 1945 a Mussolini. Ninguno de los acompañantes del Duce sobrevivió. Luego, sus cadáveres fueron llevados a Milán, en la Plaza Loreto, donde, bajo el beneplácito de las fuerzas de ocupación aliadas, fueron masacrados y colgados.